La primera pregunta, Pepa, es ¿qué fue lo que te atrajo de Bárbara para animarte a interpretar el personaje? Lo que me animó de Bárbara fue todo. La verdad es que cuando me dijeron que el personaje tenía una historia de amor con otra mujer, que esta mujer era Soledad Cruz, que no la conocía en ese momento, ya ni siquiera quise saber más, lo agradecí inmediatamente, como que dije muchas gracias. Para mí inmediatamente dije, esto es un desafío. Una mujer lesbiana en los años 50, 60, dije, encontré que era un regalo. Imagínate uno como actriz que quiere interpretar tantas cosas y decir tantas cosas. Para mí actuar es algo político desde el momento que tú te plantas en escena, sea lo que sea que tú hagas. Entonces fue, nada, al tiro, todo, que era una profesora, el contexto también de una mujer, porque no solamente es una mujer bueno, casada y conflictuada en esta cosa en que le gustan las mujeres, sino que además es una profesional, que para la época también es algo bastante controversial, donde no había muchas mujeres profesionales en esos años, así que todo su arco dramático fue inmensamente atractivo para mí. Pero tú precisamente hablabas del desafío actoral, básicamente. Tu casting siempre es otro. Siempre es la chica trabajadora dulce, chica amorosa dulce, chica simpática, risueña, trabajadora y dulce, y acá es totalmente distinto. ¿Cuáles son los desafíos que se generaron con respecto a esta construcción? A ver, yo siempre, y lo he pedido siempre, el desafío actoral de tener como algo que escudriñe en televisión en otros aspectos que no sea como la amorosa romántica que yo era. Aunque Bárbara igual es amorosa romántica que yo era. Hay que decirlo, también es un personaje. Lo que pasa es que el desafío va por en el fondo por el discurso profundo de ella reivindicar a las mujeres y su sexualidad y su libertad sexual. Eso es lo distinto de Bárbara, porque la estética igual es una mujer bien empoderada, va a hacer todo lo que hace, pero igual sigue siendo amorosa. Igual me gustaría algo más hardcore, debo decir. Si tú me preguntas como desafío actoral, todavía me falta lo más hardcore. Pero claro, yo creo que el desafío tiene que ver más que nada con el contexto, y que en realidad lamentablemente en el año 2018 sigue siendo tema. No hemos avanzado mucho en 60 años, ni en Chile ni en el mundo, por lo que veo, por las preguntas que vamos a internacionalizar. Sí, bueno, pero esto, como te digo, lo que tiene importante es eso, sobre todo el contexto, mujeres intelectuales, un poco una cita a Gabriela Mistral, que una mujer que la batalló en silencio con su amor, digamos, con Doris Dana. Ella tuvo que amar en silencio a otra mujer y encubrirlo como su asistente, y también yo creo que tiene mucho guiño hacia esa mujer, a Gabriela Mistral también. Todo un desafío para nosotros. Sí, igual es curioso que la pusieran como su asistente si ahorita escribía español. Además, es heavy, pero ¿cachai? Ella y actrices también que hoy día no nos acompañan, como Ana González, muchas mujeres que tuvieron que vivir su amor en silencio y que datan de esa época también, ¿cachai? Como que eso es el desafío, que ellas, nosotras, Bárbara y Mercedes, pues somos las dos, logramos hacer como revertirlo. Es como bajando varios peldaños, pero cuando Tarantino mata en Bastardo sin Gloria a Hitler, hace de un episodio histórico algo que tú decís, me estás, o sea, no lo puedo creer. Y aquí, en el fondo, es algo que no ha ocurrido, en nuestro país no ha ocurrido, o sea, menos en esos años. Tenemos mujeres de esa época que no lograron abrir su amor y hacerlo público. Y Bárbara con Mercedes, a pesar de todo, lo hicimos, con toda la violencia que significó de parte de la gente, y eso es muy bonito. Y en torno a esa misma oposición que vieron, ¿cuáles son las escenas que mandaron mayor trabajo como actoral, fueron más difíciles? Este es un café de niños, sí, vamos a dejar aclarado, este es un café donde traigo a mi hijo a jugar, entonces hay niños llorando, jugando, peleando. Las más difíciles, sin duda, en primer lugar, porque hay muchas como complejidades, pero la más difícil es las íntimas. Ya sea una escena íntima, que la ve todo el mundo, ya sea heterosexual o lésbica, homosexual, para cualquiera que tú le preguntes, es difícil. Implica una intimidad no solamente a nivel como físico, que obviamente hay una cosa como íntima, sino que también es la vulnerabilidad absoluta del ser humano también. Y el amor más profundo, que es la conexión con el otro cuerpo a cuerpo. Eso para mí fue lo más desafiante, y encontré en la Sole una mejor partner para interpretarla, y me di cuenta además, que lo quiero compartir con todas, que ha sido la
mejores escenas íntimas que he podido hacer con alguien, porque es mucho mejor hacerlo con una mujer en ese aspecto, porque es agradable, te empatizáis. Es cómodo. Es cómodo, súper cómodo, entiende el pudor de la mujer, hablando de la grabación, porque digamos en un contexto íntimo no hay pudores. Pero si tú me preguntas a nivel actoral, claro, a nivel actoral siempre para nosotras es mucho más delicado que con hombre hacer escenas de ese tipo. Eso primero. Segundo, la constante contradicción de estar con un hombre bueno y tener que salir del closet, finalmente. Enfrentar a un marido, a una sociedad, esa contradicción, más para Mercedes que para mí. Mercedes fue bastante más conflictuado porque viene de una familia súper acomodada, que son más heavy todavía, entre más pituca la familia o incluso también más la gente más pobre, la gente más cueca, es donde hay más conflicto. Sí. En la media hay más aceptación. Y en el caso de Mercedes es brutal, pues ella viene de una familia muy tradicional, de apellido, de linaje, entonces para ella era mucho más fuerte. También ese desafío de actuar la contradicción constante. La pregunta era, ¿y qué es lo que más admiras de Bárbara? ¿Y qué es lo que tiene Bárbara de María José? Una de las cosas que yo admiro de Bárbara, y que también creo que lo tengo, es el arrojo, en otro contexto, pero el arrojo de Bárbara en cómo es la mujer determinada en principio de la relación con Mercedes. Y su contexto es mucho más adverso, porque en principio ella es una mujer casada, que finalmente negó sus sentimientos profundos porque ella ya tenía una historia de amor con otra mujer. Y a pesar de todo eso, ella decide decirle a su marido que no y tomar como la decisión de amar a Mercedes. En ese sentido, además de ser una profesional para la época, todo tiene que ser en contexto porque esto es una producción dramática contextualizada de los 50-60. Es una mujer que no le gusta estar en su casa porque le gusta su trabajo. Es una profesional que ama lo que hace. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de Bárbara, poniéndolo en contexto. Por otro lado, yo hoy día, en la actualidad, en el siglo XXI, también amo lo que hago, igual que Bárbara, amo lo que hago y si tuviera que dejar de actuar, no sé, no sabría qué más hacer. A pesar de que he estudiado miles de cosas. Soy manicurista profesional, soy masajista, leo tarot, estudio astrología, todo eso, pero sin la actuación no soy nada. Y la radio me encanta, pero sin actuación me muero. Y sí, pero eso es lo que admiro de Bárbara, su arrojo principalmente. Vale, y dice que, bueno, acá tiene que ver un poco con lo que hablábamos nosotras, de que inicialmente tú dimensionaste el impacto que podría tener la historia de Mercedes juntas y de tu personaje individualmente. No, la verdad es que, a ver, sí me imaginé que iba a tener repercusiones la teleserie, sobre todo, o sea, la historia, porque además ya era un proyecto dramático que le estaba yendo bien, por tanto, todas las historias tenían más protagonismo que una teleserie que no se ve mucho. Perdona nuestros pecados, una teleserie que tuvo mucha audiencia. Ahora, al nivel que llegó, no, totalmente. O sea, de hecho la Sole, la gorda, me decía, bueno, Pepa, que tú estás acostumbrada, me decía todo esto. Yo no estoy acostumbrada, decía, Sole, a esto no estoy acostumbrada. Llevo caleta de años. Soy mucho mayor que la Sole, soy mayor que la gorda. Pero así todo, no, jamás mi cabeza ni mi imaginación llegó hasta Rusia, hasta Angelia, digamos, a nuestra seguidora que vive en Hong Kong. No llegó nunca tan lejos. O sea, de hecho, por las estadísticas que hemos sacado de los canales de YouTube, se ve hasta en Egipto. Yo he hablado con gente de Irán, de Finlandia, de Australia, de Corea, China, Filipinas, India, Inglaterra, toda Latinoamérica, toda América del Norte, Canadá, me estoy enterando ya. España, Brasil. Son como los países africanos del sur, ¿no? Mira. No hay Mercedes. El resto es comunidad mundial. Qué fuerte. No, nunca llegué a pensar. Porque en realidad, en general, con otros proyectos tampoco nunca pienso en la repercusión que va o no a tener lo que yo estoy haciendo. Si lo estoy haciendo más, me miro poco en ese sentido, como decir, esto seguramente va. No pongo la expectativa adelante. Trato de no hacerlo ni en el trabajo, ni en mi vida personal. Entonces, más me sorprendí, porque
superó ampliamente, claro. Mensajes de Rusia, cartas. Aparte quiero agradecer también porque de España, la gente, pero pues a mogollón. Qué hostia, una buena hostia a todos. España, bueno, todos los que me han escrito de Rusia, de Filipinas, la Duna, tantas otras representantes, Reino Unido, todo lo que nos ha llegado. Ahora me desayuno aquí con la Cata, con Egipto, qué sé yo. Sé que en Uruguay la están viendo en estos momentos porque mi padre viajó a Uruguay y hasta fruta le regalaron y parches curita en una farmacia por ser papá de la morochita y porque era hijo, pero le dijeron de la maricona. Debo decirlo. No sé si donde se ve este video se entiende a nivel como internacional el término maricona, que es bastante despectivo con respecto a la homosexualidad y a ser lesbiana. Pero así le dijeron, dijo, vos sos el papá de la maricona. Sí, le dijo, vení. No, ¿de la morocha o de la clarita? La morocha, era la hija. Así que está generando todavía revuelo en tantas partes. De hecho, ya es menos despectivo que acá. ¿Sí? Sí. Ah, ya, qué bueno saberlo, porque yo le digo, pero papá, ¿le paraste el carro? ¿Le dijiste algo? Porque mi padre en ese sentido un hombre muy de este tiempo, un hombre distinto para la época. ¿Cómo ha afectado eso tu cotidiano ahora? Harto, más de lo que a veces quisiera, debo decir, porque a veces, como todo en la vida, hay muchas personalidades también. Habemos tantos caracteres y tantas personalidades como personas en el mundo, entonces hay algunas personas que han sido un poco invasivas, debemos decir, y lo digo a nombre mío y de la Sole. Ahora, el grueso es puro amor, puro cariño, se agradece un montón y desde todo el afecto, los regalos, las atenciones, la buena onda, los mensajes cariñosos, es pura oleada de buena onda, que finalmente el amor genera más amor. Pero siempre hay algunas como excepciones que invaden tu espacio y que... Sin nombre, pero algunas situaciones como puntual. ¿Desagradable? Sí, había un par de chicas que como, claro, vamos a ser súper prudentes, no las vamos a nombrar porque quedan las posibilidades, porque ya se las dije en vivo y en directo, yo no tengo pelo en la lengua, que llegaron ya a frecuentar, me encontré en espacios como súper íntimos míos, de mi gente, de mi pega, con mis amigos, donde ellas estaban, se habían arreglado para estar en una reunión y me pareció terrible. Como que yo dije, es mucho, porque ya era como casi espionaje. Como que dije, ¿por cómo pasó esta situación? Me sentí súper invadida, muy vulnerable. Y la otra más específica no la puedo contar porque van a saber al tiro que, si ve este material, va a saber al tiro quién es, y ya también se lo dije. A esta persona ya se lo dije. Y fue muy humilde en aceptarlo y en reconocer y pedir disculpas y todo, porque estaba siendo un poco invasiva y no se estaba dando cuenta, por lo que caché. Pero ya te lo dije, y ya estamos. Pepa, y en el caso de, todavía volviendo un poco a Barcelona, ¿qué es lo que crees tú que, básicamente, por qué crees que ha provocado esta historia tanto revuelo a nivel mundial? Yo creo que ha causado mucho revuelo la historia de Mercedes. A ver, quiero igual hacer la salvedad que lo he dicho en varias entrevistas. Tal vez yo no pensé que iba a tener tanto revuelo porque pensé que hoy día era un tema que está ampliamente superado. Pensemos que estamos en el año 2018. Pensé que era menos tema, porque para mí no es tema. Para mí no es tema la homosexualidad, y si mi hijo mañana me dice que se quiere poner un vestido y que tiene problemas de identidad sexual, o sea, le voy a poner el vestido y vamos a conversar y quiero que sea feliz. Es tan primordial para mí que el resto, para mí, es pura chimuchina. Entonces yo pensé que el mundo también iba más avanzado en estos temas. Y me di cuenta que no. ¿Y por qué ha causado tanto revuelo? Por lo mismo, porque es súper tema. En el siglo XXI, el 2018, aún hay un montón de niñas, esto es material escrito que tenemos con la Sole, de muchas chicas que nos han escrito de 14, 15, 17 años, que no logran comentárselo a sus familias, que sufrían viendo la teleserie, que sentían que era un punto de fuga. Yo digo, qué fuerte, porque en la familia está todo. Lo primero que uno quiere es ser aceptado por tu familia, por tu madre, por tu padre. Y en muchas familias no está ocurriendo. Yo pensaba que ya Chile, que uno dice siempre, uno sin ser chaquetero, uno dice los latinos, a lo mejor vamos un poco más atrás,
pero no escribían de España, no escribían de Francia, bueno, y también de Latinoamérica, de Sudamérica, que te dicen que es súper tema. Yo creo que por eso ha causado tanto revuelo y también porque creo que la primera historia, por lo menos aquí, no sé si en otras partes del mundo, tú sabrás más, que rescata el amor 100%, no la tranca. No la tranca de que no puede salir del closet, no el nudo neurótico que plantean muchas veces las producciones, o que se plantea que este personaje, que ella es lesbiana o que él es homosexual, pero finalmente no logran como sortear la dificultad y vivir una vida en pareja. Y aquí vimos el amor. Y primó de tal manera que hasta la gente más tradicional, que nos pasó harto también, el caballero como casado de toda la vida, muy estructurado, que nos paraba y nos decía: yo no soy de eso, ¿ah? Bueno, yo no soy de eso, ¿ah? Yo soy muy hombre con mi señora y todo, pero queremos que queden juntas. Entonces yo dije, si ellos quieren que quedemos juntas, lo analizamos con la Sole, es porque era un amor genuino. Y nosotras tratamos con la Sole, desde nuestra mirada actoral, de batallar siempre por darle la mirada del amor profundo. Y el amor se impuso ante toda la comunidad, no solamente LGBT, sino que también ante las familias tradicionales, ante la señora estructurada que encuentra que es atroz ser lesbiana, homosexual. Hasta para esa señora le pareció que era lindo que nos quedáramos juntas y no con Nicanor. Y eso, yo digo, eso tiene que ver con la historia de amor. Sí, porque se tratan todos los clichés que tienen las películas lésbicas. O sea, la historia de las películas son como 10 finales felices. Claro. Y acá, y yo creo que yo por lo menos no había visto en una producción esto, que es como todo, fue el enamoramiento, la coquetería, el flirteo inicial, todo lo que el primer encuentro sexual entre dos mujeres, la primera vez de Mercedes de su vida, el inicio de tantas cosas. Yo creo que eso finalmente, como también nosotros también lo hicimos con mucho respeto y lo creímos a fuego, también finalmente construyó una relación amorosa que traspasó el si eran mujeres o no, ¿cachai? Como que, porque una cosa es la visión de la comunidad gay, ¿cachai? Pero otra es la visión que es súper también aporte de la señora que viene con otra estructura, que también lo aceptó, por lo menos en la ficción. Ahora, ojalá que lo acepten en la realidad, pues, en el cotidiano. ¿Cuál es la escena favorita tuya de Mercedes? Escenas favoritas de Barcés, puta, tengo varias, pero a ver, la primera, el beso en la iglesia, que lo esperábamos nosotras también, como ese momento en que ya está toda la tensión sexual, sensual, en que de repente va a la iglesia, mano, eso fue máximo. Espera los pelos. No, eso que lo esperábamos las dos con expectativa, porque desde que te plantean que vas a hacer este personaje, sabes que en algún momento, como cuando te toca tu pareja televisiva, en algún momento vienen las campanitas, pues como y ese era el momento, el primero, en una iglesia, con la Virgen de fondo, ¿cachai? Que además es súper político, sí. Bacán. Y ahí el Nico Lemparte tiene, o sea, todo el mérito también, porque el Nico quiso hacer ese plano así, ahí, y nada, pues súper bien. Nicolás Lemparte, yo te amo. Básicamente te amo. Esa es una. La otra, la piscina, que fue también el primer encuentro homosexual de ella y la primera vez de Mercedes. Entonces estábamos las dos nerviosas también por nuestra primera vez. Actualmente estábamos nerviosas porque necesitábamos mucha concentración. Fue un súper desafío actoral también desde el equipo, que fue súper prudente, dejando la menos cantidad de gente del equipo técnico, tratando de ensayarla lo más posible para hacerla como en acción una vez. Y ya con todo, nosotros vimos N referencias, vimos muchas películas, hablamos con nuestras amigas que aportaron desde su encuentro sexual, que nos contaban. Entonces estábamos también súper expectantes, tomando nota de un par de amigas que se van a unir civilmente ahora en diciembre. La Clau con la Tante. Bueno, esa, y la tercera y última, yo diría, favorita, no, tengo 4. La otra, cuando nos escapamos, la escapada y cuando nos separan, también fue heavy para mí. ¿Le dio el corazón a todo el mundo? Sí, y para nosotras y para mí fue fuerte también. Como que quedamos, porque tú eras desgarradora a nivel actoral, como que el otro que te impide, que no te podías ir, que tú no entendías, entonces también como a nivel como de historia, potente. Cuando están a punto de hacerlo y no lo logran, y nos encierran, heavy, fuerte, súper fuerte.
Me encantó. Y la última, cuando la cita de Ángel Malo, que también yo al principio tuve mucho pudor, le dije al Nico, le dije, Nico, o sea, así, ¿cuál? Ángel Malo. Me dijo, la idea es una cita, no es parecido, es una cita. Eso es lo que quiere Pablo y el Cuto y la Josefina. Me dio nervio, porque además a Rey, sí, Bastián. Y actores chilenos que le hicieron esta escena, lo vamos a hacer aclaración a la gente que lo de fuera. La escena de cuando supuestamente Bárbara puede morir es una cita a una teleserie, una producción dramática que se hizo en los 80, 90 en Chile, un clásico que se ha repetido hasta el día de hoy, y el director quiso hacerlo con los guionistas igual, pero con dos mujeres. Y después yo me emocioné, ella me llorando a la Sole. Yo por la Sole, no porque me da pudor como mirarme a mí, pero llamé a la Sole y le dije, gorda, le dije, Sole, qué linda, me encantó. Fue súper linda. De hecho me quería morir. Ahí no estuve de acuerdo, no me gustó revivir, lo digo que. Ahí me habría quedado yo, muerta, habría sido fantástico. Pero es que hubiese sido demasiado Romeo y Julieta, ya nos tenían penando con Romeo y Julieta desde la primera vez. Quería morir. Pero bueno, viví. El poder de Lucho Gatica. Ya, la que dice, ¿cómo ha cambiado tu visión de la comunidad LGBTQ? Tiene demasiadas esta cosa. Ahora que has interpretado a Bárbara y en el proceso de investigación para hacer tu personaje, ¿qué sientes que la audiencia debería conocer de la comunidad? Mi percepción sobre la comunidad LGBTQ+, esa es la parte que no me sabía la LGBTQ. No ha cambiado nada, porque para mí nunca ha sido tema, la verdad. Claro, personalmente no ha cambiado en nada. Sí creo que estamos lejos de haber evolucionado. Más que nada entro en el cuestionamiento de decir qué lejos estamos todavía, de aceptarnos tal cual somos, y eso tiene que ver mucho más allá de la comunidad LGBTQ y tantas otras cosas, credos, formas de ser, de vestir, de todo. La verdad es que cómo te ven, te tratan, todos esos prejuicios que los encuentro totalmente añejos. Ahora, eso es uno, ¿qué me pasa a mí? ¿Y qué debiera, cómo es la última? ¿Qué debiera la gente? ¿Qué es lo que crees tú que debieras saber de la comunidad en torno a lo que tú lograste rescatar haciendo esta persona? ¿Qué debiera saber la gente? Sí. La gente que fuera de la comunidad. Fuera de la comunidad. Bueno, que lata como estar dando como cátedra o dando como consejo al otro de lo que debe hacer. Uno tiene que hacer como sienta. Ojalá sintieran distinto. La gente que, sobre todo la gente que reprocha todavía o que le cuesta aceptar o que tiene conflictos profundos cuando una hija o un hijo le resulta diferente. Ahora diferente, es tan amplio. Pero que le diga que es homosexual, o que se siente hombre siendo mujer o viceversa, o que es lesbiana, o que está experimentando también, porque hoy día las nuevas generaciones están experimentando cosas nuevas. Yo como madre estoy tratando de adaptarme también a estos tiempos. Yo creo que el trabajo, yo creo, profundo que yo le diría a la gente que no es de la comunidad, qué sé yo, es como de aceptación. Yo creo que nosotros tenemos como el ejercicio de hablar de tolerancia, y para mí personalmente la tolerancia no es una virtud. Es una aceptación con mucha resistencia. Es como, yo tolero, pero es como así. Esta es la tolerancia. Es como, yo tolero al otro, que me molesta mucho, pero respiro y paso. Yo creo que el camino real que debiéramos hacer como seres humanos es la aceptación profunda. Y eso incluye todo, tal como viene. Y yo creo que seríamos mucho más felices. Porque además, lo hemos visto. Esa gente que se opone al aborto, igual interna a su hija cuando quedó embarazada a los 15, cuando tiene la posibilidad económica, y ahí tiene que morderse la lengua o guardar silencio. ¿Se acuerdan el bus este? El bus de y ahí la madre con su hijo, ¿cachai? Como que al final, sobre todo yo digo, si la cuestión está, todo tiene que ver con los niños y con los padres. Yo creo que como en la génesis está todo. Uno se da cuenta cuando tu hijo
tiene otras inquietudes, es diferente, lo que sea. Y uno como padre, pucha, a los jóvenes cuando tienen un conflicto de identidad sexual, cuando son aceptados en sus casas, al tiro tienen alto terreno ganado. Porque esa como rechazo, por lo que a mí me ha tocado ver, conversar, es el más fuerte con el que les toca lidiar. Si tienen el respaldo, es más fácil batallarla con la sociedad, que ya es difícil. Pero si aceptáramos a los nuestros, partiendo por ahí, y enseñarle a nuestros hijos a que hay que aceptar al otro. Porque el prejuicio, mi hijo por ejemplo hoy día puede llegar vestido de rosado cualquier compañero o él, y no es tema, no le van a hacer bullying. En 2 años más le van a hacer bullying, y ese bullying no es de ese niño, es de los padres de esa casa, que le dicen, ¡ay, que te pones rosado! Ese prejuicio lo instalamos los adultos, entonces ahí estamos súper mal. Yo creo que es ahí donde debiéramos como avanzar. Me acordé que al principio decías que siempre querías hacer como otros papeles, que te faltaban. Tú siempre dijiste que querías hacerte villana. ¿Por qué tantas ganas de ser una villana? Porque entretenida. Y mira, ni siquiera es solamente villana, pero podría ser el espectro, como yo le decía una vez a un jefe de Canal 13, es más amplio. No necesariamente puedo ser anoréxica, bulímica, rockera, drogadicta, pero que tenga un bis más rockero, más under, más oscuro. Porque la tele es difícil salirse del casting, y mi casting es muy fuerte. Mi casting buena onda es muy fuerte. Me cuesta salir de ese casting, porque en teatro hago de conchúa mucho más que de amorosa, lejos más. O sea, en teatro me han tocado mucho más personajes de oyúa, de cabrona, de disfuncional, como soy. Sí, en el fondo. Pero en la tele, claro, mi casting me cuesta salir y soy capaz de hacerlo y me encantaría. Creo que es un desafío, no porque sea mayor, sino porque es distinto, y en la diferencia para mí está el gusto. Oye, Pepa, y en torno a eso mismo, ¿en qué otros proyectos te podemos ver pronto o no sé, profesional, familiar? Bueno, en lo inmediato, radio. Sí. En lo inmediato, romántica, de 7 a 9 de la mañana, todos los días ahí dándolo todo, vamos que se puede. No es fácil despertar, pero ahí estamos. Para romántica me queda un buen rato. Para proyectos dramáticos me queda harto más, porque les cuento a todas que estamos embarazadas. Estoy embarazada, estoy a muy poco tiempo de salir de prenatal, a un par de meses yo diría de terminar, de salir de prenatal, y luego viene el postnatal, que son 5 meses y medio más o menos, así que de vuelta a las pistas, por lo menos unos 7 meses más, y de eso yo te puedo hablar del presente. De 7 meses más no te puedo conversar, porque yo vivo el presente. Oye, y en ese presente, ¿tú sabes, por ejemplo, que hay una campaña que está persiguiendo un spin-off de Mercedes? ¿Qué sabes tú de la campaña? ¿Qué te parece la idea? O sea, primero, yo hablo en representación mía de la Sole. ¿La Sole también va a hacer esto? ¿La entrevista? Ya la hizo, si es para el Canaria. Ya, verdad. Ya. Ella ya lo dijo ya. Ya, para poder hablar en representación también de mi Sole, porque finalmente esto es mi Sole y yo. Es todo junta, y con Nicole Empart también ahí con la bandera y todo. Del spin-off sé de la intención, que ha sido cada vez más masiva, y que estamos súper agradecidas, felices de que así sea, de todo el movimiento y el revuelo que ha causado, la cantidad de firmas que han recolectado, y estamos pero así, pues, vamos a ver, que flipamos por eso. Sí, me encanta la intención de nosotras, imagínate, o sea, felices también de hacer un spin-off. Nos encantaría hacer una prolongación de la historia de Mercedes, de todas maneras. Ahora, en lo concreto, como a nivel, porque esto también, más allá de lo romántico que significa hacer, la intención, el apoyo de la comunidad, de todas quienes apoyan a Mercedes, más allá de eso, en lo concreto no sé qué va a pasar, porque eso tiene que ser aprobado también por un modelo de negocio, que es un canal que patrocine, que auspice, que sostenga. Entonces ahí ya no sé cuál es la probabilidad de que esto llegue como a un puerto, digamos, seguro, o que todas estas como intención y todo este movimiento como que tenga como un espacio y que se haga posible. Nosotras con la Sole, felices. Saber yo ni callaba mucho lo que era el spin-off. Ahora cacho perfecto, me encantaría, a la Sole también le encantaría, estaríamos muy felices de reencontrarnos en esta historia de amor. Sería bonito además seguir construyendo y seguir como instalando también
todo esto en la gente que lo sigue y en la gente también que está fuera de la comunidad para que sigan viéndolo. Pero no sabemos en qué ir a terminar, pues, así que está en eso, en la intención, en eso conocemos, sabemos cuánta gente, también aquí quien me entrevista, Catalina, también me ha ido contando y todo, entonces eso es lo que sabemos, eso. Pero más allá del regocijo de alma que tenemos y de lo contentas que estamos, no sabemos qué va a pasar con eso. Y menos ahora. No diga eso porque ha sido el tema de... Sí, pero de falta poquito, así pasa el tiempo así. Si hay algo que quieras tú decirle a la comunidad lesbicanaria, que de hecho es la página que va a lanzar esta entrevista. Lesbicanarias. Lesbicanaria es una página española que es la misma que entrevistó a la Sole, después del premio de Valencia. ¿Algún mensaje para ella, para la comunidad? Bueno, a toda la comunidad LGBTQ y también a Lesbicanarias, que para ellos estamos dando esta entrevista, primero agradecer, primero que hayan tratado tan bien a mi Sole cuando llegó para allá, que la acogieron muy bien, que acabo de encontrarme con ella hace un par de semanas porque ha estado muy ocupada entre el viaje y sus proyectos. Me entregó todos los regalos, todas las atenciones, que ya las voy a agradecer por interno también, que se pasaron, de verdad, que se han pasado, de verdad. No, ha sido maravilloso. Todo el apoyo no solamente de ustedes, sino que de todas y todos también. Un abrazo gigante, agradecemos su apoyo. Esperamos que nos volvamos a encontrar y que nos sigan apoyando como Mercedes, porque nos encantaría que venga más, de todas maneras. Y espero que se entretengan, que podamos compartir esta entrevista y que les sirva. Y bueno, nuevamente gracias, si es que voy para allá, de todas maneras me voy a hacer notar, la voy a ubicar para que hagamos alguna cosa, pero Sole además trajo las mejores historias de ustedes, así que con ella también, escuchándola, también un poco las viví. Así que eso, un beso grande, gracias.